Bienvenidos a un día muy especial porque ayer se cumplió un año de Trump y porque hoy día Trump se ha esmerado en desactualizar todo lo que vamos a decir. Ya van a ver ustedes que sobre los fragmentos que teníamos seleccionados de Groenlandia hay una evolución que nos contará Stephanie Macías en breve, que respecto a Venezuela hubo otra recién, que respecto al resto del mundo algo parecido, poco sobre el Ecuador y una crítica decisión que tomó en la línea de Trump hoy el presidente Noboa en Suiza. 30% de aranceles a todos los productos importados colombianos, mientras no encontremos correspondencia en el control que tenemos que hacer de droga, narcotráfico y narcoguerrilla. Lo celebro. Sí, claro, eso encarecerá un poco ciertos bienes y servicios a los ecuatorianos, pero ya estamos pagando un precio más caro todos los días por lo que no hace Colombia históricamente y ha hecho mucho menos ahora, que es ejercer soberanía sobre su frontera. Pero empecemos con Trump. Esto es, y lo van a ver en caracteres, para quienes nos siguen por radio, qué pena no poderlo traducir simultáneamente, lo que dijo respecto a la relación con ese país a cuya dirigencia llama leadership, el liderazgo, no dice dictatorship, por si acaso. Venezuela has been an amazing place for so many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago it was a great country, and now it's got problems, but we're helping them. And those 50 million barrels, we're going to be splitting up with them, and they'll be making more money. They've made it a long time. Venezuela is going to do fantastically well. We appreciate all of the cooperation we've been giving great cooperation. Once the attack ended, and they said, let's make a deal. More people should do that. But Venezuela is going to make more money in the next 6 months than they've made in the last 20 years. Every major oil company is coming in with us. It's amazing. It's a beautiful thing to see. The leadership of the country has been very good. They've been very, very smart. The price of gasoline is now below $2.50 a gallon in many states, $2.30 a gallon in most states, and will soon be averaging less than $2 a gallon. In many places, it's already down even lower, $1.95 a gallon. Numerous states are at $1.99, numbers that nobody has heard for years. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Escuchamos la posición de Trump sobre Venezuela. Vamos ahora a la que ha tenido respecto a Dinamarca, a quienes dijo que son unos malagradecidos, en otras palabras. Y esto porque la pretensión de Trump de controlar Groenlandia, o apropiarse o que se la vendan o tomarla, no ha sido correspondida por ese país y mucho menos por 8 de la Unión Europea.
Dinamarca es un pueblo maravilloso y sé que sus líderes son muy buenas personas, pero ni siquiera van allí. Y como el barco fue allí hace 500 años y luego se fue, eso no te da derecho a propiedad. Así que hablaremos de ello con varias personas. Hemos tenido un éxito tremendo. Ya saben que he hecho más por la OTAN que nadie. No creo que exista la OTAN ahora mismo. Conseguí que pagaran el 5% en lugar del 2% y que no pagaran. He hecho más que cualquier otro presidente estadounidense por la OTAN, con diferencia. Y veremos cómo va. Pero Groenlandia es muy importante. La versión inglesa aún más impactante. Dijo que se habían tomado en la Segunda Guerra Mundial los enemigos, los nazis, en 6 horas Dinamarca. Los Estados Unidos fueron y la liberaron y la recuperaron. Y que fueron tan estúpidos que la devolvieron. Que probablemente no debían haber hecho eso. También nos dirá Stephanie Macías más adelante casi lo que es un breaking news. Un giro respecto al problema o a la pretensión de Trump de tomarse Groenlandia y su relación con Europa. Esto y más sobre la fascinante y desconcertante política del presidente de los Estados Unidos examinaremos con Stephanie Macías en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Quizá esta vez la mejor presentación de Stephanie Macías sea recordar que en los últimos días ha producido 3 informes sobre el tema que nos convoca esta noche. Uno que se denomina el año. Ven allí, ruptura del orden, confrontación geoeconómica y efectos para América Latina y Ecuador. Muy importante. Otro, Groenlandia, el Ártico entra en la lógica del poder. Bueno. Esto nos va a servir como guía para la conversación. Stephanie tiene 2 hijos, Javier y Leonardo, 45 años, es casada, por supuesto, un máster en gerencia política de la George Washington University de Estados Unidos y otro en manejo de crisis en Harvard, presidenta de Buró Estratégico, que justamente produce esos documentos por más de 15 años, dedicados a gerencia política, comunicación estratégica, manejo de crisis, corporate y public affairs, estratega y consultora y directora de campañas en el área de comunicación. Bienvenida, gracias por volver. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Disculpa que te molestemos con esta frecuencia, pero eres la máxima especialista a mi criterio en estos temas, si bien no la única. Resume el año de Trump antes de entrar en puntos específicos. Trump se divide en 2, su comunicación interna y externa. Externa, la doctrina Don't Row. Interna, su narrativa para sus bases electorales. Así es como podemos identificar y generar una línea de tiempo en lo que la narrativa que hace el presidente para sus bases y la doctrina Don't Row. Recordemos que había la doctrina Monroe y él ha bautizado la suya como Don't Row, que es evitar, en su momento era evitar las colonizaciones de países extranjeros, en ese caso está Europa, a Latinoamérica, y hoy es evitar la colonización, entre comillas, de China y Rusia en Latinoamérica, y por supuesto generar una política internacional donde ellos lideren. ¿Y eso lo define como demócrata, autoritario, expansionista, imperialista? Yo creo que te mandé por interno que decía que el primer ministro de Canadá, en uno de los discursos, si a alguien le interesa, uno de los mejores discursos escritos en mucho tiempo, decía que el viejo orden había muerto
y que mantener una nostalgia sobre lo que fue y ya no va a regresar no es una estrategia. Entonces, más allá si está bien o mal, o si él es estrategia, diplomático, él es lo que hoy está pateando el tablero y no hay que quererlo, sino entenderlo para a partir de eso trabajar con ello. No es muy pronto para decir que hay un nuevo orden internacional, que Carmen habla del viejo orden. Bueno, hoy sí hay un nuevo orden. Hay un nuevo orden donde hay un nuevo desorden internacional. Hay una nueva dinámica, si lo quieres poner así. Mejor, que no respeta tratados. Que no solo eso, sino que plantea cómo van a ser el nuevo multilateralismo, porque recordemos que el multilateralismo nace de la creencia que van a haber ciertos acuerdos sociales en los cuales nos vamos a el famoso delineado de cancha. Y él hoy llega y dice, sí, esta es la cancha, pero... Los acuerdos sociales que habían no han funcionado. Y mira que están funcionando a favor de los enemigos de Estados Unidos. Y el secretario del Tesoro hoy día en Davos dijo, la globalización le falló a Estados Unidos y tenemos que más palabras menos, mover las fichas. Es secretario de Tesoro de Estados Unidos. Sí. ¿Y coincides? Janet Yellen. No, tiene razón más que derecho Trump en sentirse, como mencioné, que le dijo a Dinamarca, tan maltratado por el mundo, por América Latina, después de lo que ellos han hecho también, especialmente por el hemisferio occidental. Por ejemplo, en defensa es él el que gasta más por Europa que la propia Europa. Europa no ha querido subir su presupuesto de 2% de defensa en general promedio a 5%, etcétera, etcétera. Yo ahí opto por la dinámica de Marco Rubio y te voy a contar por qué para responder tu pregunta. Cuando el presidente Trump en su momento dijo que María Corina Machado en Venezuela no la apoyaban y que en Venezuela no sabía mucho de ella, Marco Rubio hizo algo interesante. Nunca lo descalificó o quitó la libertad de él para expresarse, pero el Departamento de Estado extraoficialmente hizo un comunicado en el cual dijo que esas eran opiniones personales del presidente, pero que ellos no tenían información sobre que los venezolanos no apoyasen a María Corina. Y para eso, hoy en Davos, el presidente Trump dice, yo no sabía de diplomacia, Marco Rubio me ha enseñado y le ha dicho, Marco, levántate por favor. ¿Por qué quiero decir esto? Porque las formas del presidente Trump son unas, pero al final del día la política exterior y lo que se implementa de lo que dice está moderado por lo que de alguna manera el liderazgo de Marco Rubio, que es un estadista y ha sido diplomático y político de carrera, ha tratado de moderar, sin irse en contra de él, pero sí ha tratado de moderar esas formas. Fascinante y desconcertante, por eso decía yo. Seguiremos indagando en estas características del primer año del mandato de Trump que acaba de ilustrar Stephanie Macías, y para eso veamos cómo lo resumen algunos medios según su perspectiva ideológica y su posición política. Van a ver lo que es una crónica del Excelsior de México con relación a esta de Telemundo de Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró hoy su primer año de su segundo mandato como un periodo extraordinario en desarrollo de lo que llamó hace un año una época dorada. Esto mientras en las calles de varias ciudades protestaban contra sus políticas, en especial por las acciones de ICE, lo que ha generado tensión social y racial en la nación. Es que para expertos una de las sacrificadas en este primer año ha sido la Constitución y los derechos civiles, en medio de las expectativas por la economía y la calidad de vida. Él ha violado un montón de reglas y leyes y provisiones de la Constitución de Estados Unidos en su afán de impulsar la teoría de la presidencia unitaria o imperial, aprovechándose de las debilidades de la Constitución, y ha logrado lo que en el derecho constitucional, lo que constitucionalistas llamarían una dictadura constitucional. Un año en el que Donald Trump ha querido impulsar una nueva doctrina internacional con la captura de Nicolás Maduro y su pretensión de apoderarse de Groenlandia. Y ha utilizado los aranceles como un medio de intimidación que, según analistas, podría llevar a tener un aislamiento comercial y consecuencias en el futuro. Aquí hay un gran riesgo que el presidente Donald Trump esté presionando tanto la agenda y tanto el poder estadounidense que termine perdiendo esa hegemonía y afectando en unos años toda la estabilidad económica, política y militar que ha ganado. Recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. También estamos en Extreme, canal 15 o 709, ambos de Vito TVO, en DirecTV, canal 194, corresponde a Maravisión.
RTU, estas 2 cableras y todas las demás del país, en los números, medios y plataformas que ven en su pantalla o aplicaciones. Gracias a eso, hoy justamente estaba revisando cuando renovamos la propuesta comercial a nuestros auspiciantes, que tenemos un promedio diario de 40,000 hogares conectados por esa vía. 10,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen en sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela, con K en Manabí, igual frecuencia de La Bonita del centro del país desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Y una pequeña digresión, y te agradezco tu comentario si quieres aportarlo, tú que también eres especialista en eso. Me decían justamente por este fenómeno que la mayoría de seguimiento en YouTube a veces no se da en mi canal, sino se da en otras plataformas que lo reproducen. Por ejemplo, Ecuador en Vivo, por ejemplo, OnePlus, por ejemplo, N. Y que yo debería suprimir eso y solo sacarlo en mi canal de YouTube. Les digo, yo tengo un público súper diverso y habituado a verme por distintos medios. Si luego lo concentro todo en 2, solo para decir, que tuve 3,000 conectados en vivo y no 40,000 conectados en vivo, no voy a traer esos que me ven por medios convencionales a esto, ni necesariamente voy a subir a los que quiero captar, que son la generación menor de 35 años, al otro. Ya comenzamos así, sigamos así. Después les voy a contar cómo esto ha resultado en datos sorprendentes respecto al nivel de seguimiento, credibilidad, valoración, impactos, vistas, fidelidad y todas esas cosas modernas que dicen ahora que tengo. Incluido de quienes no me pueden ver, porque a veces son los más interesados en saber lo que he dicho. No entiendo ese masoquismo, pero funciona. ¿Ok? De paso a todos ustedes, incluido los detractores, gracias. Lo único que hacen con sus ataques es alimentar la avidez por ver qué digo. Y con una particularidad, el comportamiento de los que te ven no necesariamente te ven el día, o sea que tus números debiesen ser calculados el domingo siguiente, porque muchos, y me incluyo, cuando no alcanzamos a verlo, lo vemos el fin de semana. Y te acuerdas que a veces lo hablamos internamente, sí. Mira el programa del martes tuvo X números, mira el sábado y el domingo ha tenido Y, porque tus usuarios puede ser que no vieron ese día, pero lo vieron el fin de semana. Que es un comportamiento interesante. Algún rato te cuento yo y publico las métricas para pavonearme un poco, y solamente te refiero a la anécdota de una chica que me dice el otro día, una niña en Punta Blanca, yo lo veo todos los días. Le digo, ¿a mí? Sí. ¿Qué haces tú despierta a las 10 de la noche? No, es de mañana en el desayuno. ¿Y cómo así? Mi papá lo pone mientras estamos desayunando. ¿En dónde? En el computador. Ni siquiera en el reprise de OnePlus, en el computador. Volvamos a lo anterior. Hay 2 términos muy preocupantes. ¿Está desarrollando Trump una presidencia unitaria e imperial? No, pero cuando hablábamos al inicio mencionamos algo interesante. El Trump hoy, a pesar de que está rompiendo el tablero y tiene sus formas, tenemos que recordar que Estados Unidos, él es un presidente que ya no puede reelegirse porque ya tuvo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estás buscando la reelección, en el primer año, entrando al segundo, ya comienzas a recalibrar lo que va a ser la pre-campaña para el segundo periodo. Él no va a tener este segundo periodo. ¿Por qué? 3 de noviembre del 2026 son midterm elections. Significa que 435 de la Cámara de Representantes van a ser elegidos. ¿Y por qué esto es importante con toda la coyuntura internacional? Porque históricamente la mayoría de midterms, el que está de presidente, su partido pierde los mid-elections. Se le llama el voto castigo. Y mostramos lo que estaba pasando en ICE. ICE y la migración va a ser el tema de los midterm elections, porque los demócratas, que han solido ser quienes acompañan y apoyan la inmigración, especialmente en Estados Unidos, hoy estos migrantes están siendo apoyados por lo que le dicen los safe havens de ciertos estados, y 2, por la pugna interna que vas a tener el posible candidato, Vance y Rubio. ICE va a ser el tema. Por eso cuando te digo qué va a pasar y tú me decías cuál es la ruptura es que no va a ser tanta ruptura, porque el partido tiene que comenzar a pensar en quién va a ser el sucesor. Ya que lo mencionas,
Una vez que referiste lo de Marco Rubio, ¿lo dijiste en el programa o fuera de conversación? Ya Fuera, no sé. fuera. Cuenta lo que dijiste fuera de conversación para dejar en claro que a mi juicio esa duda respecto a quién va a ser su sucesor ya no la hay. Naturalmente el sucesor sería J.D. Vance, que es el vicepresidente, pero cada vez más se habla de que el delfín del Trump sería Marco Rubio, pero hay un tema específico. Por lo que dijo hoy, Hoy en Davos ¿no dijo, queda claro que es así? pero lo que pasa es que hoy día en la carta que habla sobre me he reunido con el secretario de la OTAN y vamos a hacer una agenda en conjunto que la va a manejar el vicepresidente que va a acompañar al presidente J.D. Vance y Marco Rubio. No, la otra referencia que hiciste, eso de que yo confieso que no entendía mucho Claro, de pero lo que te quiero diplomacia decir de es que Venezuela dijo eso hasta en su que Marco momento Rubio dijo y 20 esto. minutos después dijo J.D. Vance me va a acompañar en lo de Groenlandia. Entonces, por eso te digo, hay un equilibrio. Ok, sigue dando señales mixtas. Pero lo que hablamos fuera del micrófono es que Florida es un estado bisagra tradicionalmente republicano, con un poderío no solo económico, sino político de los cubanos residentes ¿Y a tu en juicio Estados va a ser el Unidos. estado definitorio? Más que nada es porque hablábamos que fuera del micrófono, una vez que ya pasó lo de Venezuela, este grupo específico de cubanos dice, Venezuela tuvo 20, 30 años a Maduro y lo sacaste. ¿Cuándo Cuba? ¿Cómo te puedes pensar de algo, anhelar el apoyo nuestro Es decir, cuando que en si esta Rubio llega a presidencia las elecciones es candidato y Cuba uno ha caído, Rubio va a ser un reto no grande? tiene el apoyo de Florida. Va a ser un reto grande porque si no es en esta presidencia, ¿quién tiene la fortaleza no solo para sacar a Maduro, sino para sacar a Ya Cuba? sé que va a ser un reto grande, pero hoy, ¿cuáles son las previsiones? Hoy ¿No día lo apoyarán en la medida que requiera Rubio para ganar? no tiene una justificación para no hacerlo. ¿Qué excusa puede darle al grupo cubano-americano? Que se arma No la puse. Tercera Guerra Mundial allí, pues. Pero lo lo que mismo se pensó en evitó Venezuela. Khrushchev con Kennedy. Lo mismo pasó en Venezuela. Escúchame lo que pasó Qué en fascinante en conversación. geopolítica. Ah. 2 semanas antes de la Navidad, el embajador de Rusia de Venezuela se va. Entonces yo, leyendo entre líneas, digo, ya va a llegar la invasión porque se está yendo el embajador. Entonces lleva el embajador. Paralelamente estaban las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Cuando Rusia comienza a sentir que el que estaba moderando, que era Estados Unidos, estaba de alguna manera tendiendo la negociación a beneficiar a Ucrania, Rusia vuelve a mandar a su embajador a Venezuela. Eso era una señal geopolítica. El día antes de que llegaran a Maduro, el representante de China para el hemisferio, para Latinoamérica, de China, el representante, se reúne con Maduro y al día siguiente se llevan a Maduro. Entonces tú dijeras, Chuzo, pero frente a estas 2 señales, ¿por qué no esperarías una respuesta mucho más contundente de sus aliados estratégicos? Porque si no defendiste a Venezuela, ¿cómo vas a defender o pretender Luego- que los otros se alíen? Luego defender a Cuba y a Claro, Nicaragua. pero ¿Y la razón es? porque hay paralelismos. Si o hoy hay trade-off, o no, hay intercambio. yo- Está bien, está bien. Este es tu patio trasero, yo aquí no me meto. Ya, me metí, me fue mal. Ujú. Tú no te metas en Ucrania, tú no te metas en Irak, tú no te metas en Yo Palestina. yo en cambio lo veo como una duda razonable. Yo me quedé callado porque tus argumentos, que es seguridad, tu argumento sobre generan problemas para nosotros. ¿Qué pasa con China y Taiwán y qué pasa con Rusia y Ucrania? Ya, pero según tu lógica, si entró y sacó a Maduro, no al régimen, Ujú. y no pasó nada, puede sacar con igual prontitud, para no decir facilidad, a Cuba cualquier Así es. rato, y puede sacar a Nicaragua. Sí, Es más, él ha dicho que van tras de pero eso, que lo harán. pero desde esa perspectiva, Rusia puede decir, si entraste a Venezuela por estas variables, yo también puedo entrar a Ucrania por las mismas variables. Correcto. Taiwán puede Y decir, Trump puedo entrar. consentirá. China, Está queriendo pero es que conocer a China- Zelensky que Pero sea es que terreno. China no puede, a pesar de que Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente, sí lo apoya militarmente. Pero mi tesis personal es que ni China ni Rusia actuaron porque tienen en mente Taiwán y Ucrania y usar esa Sigamos. variable de negociación. En el evento de que ese sea el trade-off, el intercambio, ok, déjame entrar a Ucrania y no me jodas, convence a Zelensky. Y una cosa que se ha denunciado siempre y no se ha hecho hasta ahora nunca, que China se tome Taiwán, con algún pretexto, Trump sería un lado. Con Trump nunca se sabe, pero sería mentirte. Pero Esa es la respuesta. el objetivo y el mensaje clave de Ucrania, de Rusia a Ucrania es: no necesitamos ganar, queremos que la colectividad sepa que estamos aquí para quedarnos.
Entonces no necesitan, la guerra puede ser eterna. Fascinante. Y China, de alguna manera, ejerce presión económica, presión diplomática y presión política y presión psicológica a Taiwán para que el mensaje sea, eventualmente van a regresar a nosotros, que son los mismos de alguna manera mensajes que se habló en Venezuela cuando hubo presión económica, presión militar, presión política y presión diplomática. Bueno, me he ido de los temas puntuales para entrar en el global que acabamos de diseccionar. Retornaré a los puntuales al volver sobre esas dos afirmaciones que quedaron pendientes. Trump, dicen los analistas, se limpia con la Constitución y no pasa nada. En Estados Unidos, que es el sumum de la democracia, ¿cierto? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? Y sobre todo lo que dice Stephanie Macías. ¿Se están aguantando todas las fuerzas para cobrársela en las próximas elecciones de medio término? Eso y más al volver. Trump genera un realineamiento mundial que por ahora favorece a los valores y democracias en que ha progresado Occidente. Que se mantenga es prematuro decir, pero que esto iba hacia un dominio mayor de la China, los fundamentalistas religiosos del Islam y Rusia es indiscutible. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior. Desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando un año de Trump, ya se nos fue la mitad del tiempo del programa, pero apenas el 30% de la agenda. We'll catch up, dicen los gringos. Trataremos de igualarnos. OnePlus es el canal que produce un reprise del programa, pero al día siguiente, 6 de la mañana, Canal 14, el mismo número, en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme. En Zapping es canal 121. En cambio, el canal digital en YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye, mientras que Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, pone también el reprise, y al día siguiente igual, pero a partir de las 6:30. Stephanie Macías se refirió hace pocos instantes a uno de los discursos más excepcionales que ella ha oído en materia política y hablaba de Mark Carney, primer ministro de Canadá,
Vean un fragmento en esta versión del país de lo que dijo en Davos hoy. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Canada strongly opposes tariffs over Greenland and calls for focused talks to achieve our shared objectives of security and prosperity in the Arctic. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. The powerful have their power. But we have something too. The capacity to stop pretending, to name reality, to build our strength at home, and to act together. Fíjese cómo contraría la intervención directa de Trump, sin mencionarla en esos términos sobre Groenlandia, pero en cambio dice que comparten los objetivos de seguridad y de prosperidad en esa zona del Ártico. Pero aquí, en otras palabras, repitió lo que tú anunciaste. Él dice que estamos al borde de una ruptura, no de una transición. ¿Hacia qué? Hacia una nueva forma de liderazgo. Quiero solo ¿No poner... un nuevo orden? Hacia una nueva forma de liderazgo, porque quiero poner, cuando normalmente si yo te digo, mencióname los últimos 5 primer ministros canadienses, aparte de Trudeau, no recuerdo ningún porque otro. normalmente Canadá es casi un anexo, una continuación de Estados Unidos desde una manera muy obtusa geopolíticamente hablando. Es la primera vez que vemos a un primer ministro comenzar a liderar una política mundial. Este mismo primer ministro... ¿Alineado con Trump? No, alineado una nueva manera, una tercera vía. Él se fue a una visita oficial a China. Antes jamás hubieras pensado que un primer ministro de Canadá iba a ir a China porque su aliado natural era Estados Unidos y se vería o se sentiría como una traición tener un plan B cuando tienes la relación. O sea, él es partidario de este reordenamiento, pero nada más con la condición que menciona, hagámoslo juntos. Yo creo que él está en contra de este reordenamiento y está liderando una tercera vía que es y dentro del discurso decía, no podemos ser tan dependientes, tenemos que tener nuevas opciones, al punto en el cual él tiende el puente con China. Hablabas tú también de que dijo, dejemos la nostalgia. Su frase famosa es ha muerto las viejas formas. El viejo orden. El viejo orden. Mourn, no tengamos el duelo de esto, porque la nostalgia no es una estrategia. En síntesis, dejemos de llorar sobre mojado, lo que era antes ya no es, pragmatismo y estrategia. ¿Cómo vamos a liderar este nuevo presente? Ahora entiendo cómo ves lo de Carney. Ahora, ¿por qué dentro de esto no hay unidad en esa posición? En efecto, el que está liderando esa tercera vía. Lo que acabas de escribir. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a propósito de Groenlandia, tuvo una discrepancia más frontal todavía con Trump. Es claramente un momento muy preocupante, ya que estamos destruyendo la estructura que nos permite solucionar la situación y los desafíos comunes que enfrentamos. Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable, la competencia de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, combinada con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como influencia contra la soberanía territorial. Por eso les dije al comenzar que esto se desactualiza en horas. ¿Cómo terminó lo de Groenlandia, Stephanie? Tú que lo seguiste hoy día. El presidente Trump dijo que había reunido con el secretario de la ONU y que habían acordado una agenda común para trabajar en conjunto, quien lideraría, basada en una reunión muy productiva con Mark Rutte. Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia. Con base a este entendimiento, no impondré los aranceles que estaban programados para entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando a cabo discusiones adicionales en el Golden Dome respecto a Groenlandia. El vicepresidente Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial y varios serán necesarios responsabilidades. Es decir, funciona la política maximalista de Trump
llegó a decir que no descartaban al principio inclusive una intervención militar. La OTAN mandó un par de buses ahí con militares simbólicamente a Groenlandia para decir, respaldamos a Groenlandia. Mario Riorda en Twitter hizo un artículo que me parece que estaba en el Clarín, El País, que decía la política de la expectativa. Como esperas que esto va a suceder, realineas toda tu estrategia esperando que ya vienen los impuestos, y al final del día lo único que haces es, de alguna manera, sentar los presentes para una negociación. Y si nunca lo hacen, y si nunca sucede, y termina siendo un bluff, ¿por qué ceden al bluff? Porque con el presidente Trump no sabes cuándo, como dicen los gringos, he's gonna call your bluff. Dijeron en efecto que nunca intervendría en Venezuela. Ahí tienen el inicio de un proceso que terminará en una democracia. ¿Cómo y a qué plazo es lo difícil de discutir? Pero que no tiene regreso, créanlo, no lo tiene. Cuando volvamos, más sobre el primer año de Trump. Trump genera un realineamiento mundial que por ahora favorece a los valores y democracias en que ha progresado Occidente. Que se mantenga es prematuro decir, pero que esto iba hacia un dominio mayor de la China, los fundamentalistas religiosos del Islam y Rusia es indiscutible. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone una gran cantidad de ecuatorianos en los Estados Unidos porque son de nuestra comunidad la mayoría de suscriptores allí, más o menos 15,000 adicionales a los que mencioné antes se conectan en Estados Unidos todos los días. También, aunque no tengo la cifra exacta, en España, por Ispasat, en el Ecuador, nos ponen 21 de 24 provincias, especialmente en Galápagos, y en una cablera de Colombia, mientras que la cablera de Perú es Zapping allá. Macrodigital es canal 129. Caracol de Colombia, fíjense la diferencia de cómo lo resumió Telemundo, evalúa así el primer año de Trump. El 20 de enero de 2025 empezó el capítulo Trump 2. The golden age of America begins right now. Él lo llamó la era dorada, el regreso de Estados Unidos al escenario. ¿Y qué regreso? Este era un Donald Trump más poderoso. Con el control del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, tenía la vía pavimentada para llevar a cabo sus promesas de campaña. Con su imposición de aranceles a diestra y siniestra revolucionó la economía. Muchos de ellos han sido desmontados, pero obtuvo a cambio otras prebendas. Las tensiones comerciales con China llegaron a un punto crítico por esa razón, y después se conjuró la crisis con un encuentro con Xi Jinping. También se reunió con Vladimir Putin en Alaska, y todo hacía prever una inédita cooperación entre Washington y Moscú que puso a temblar a Ucrania. El mandatario republicano también jugó sus cartas abiertas ante la ofensiva israelí en Gaza, con un amplio respaldo a Benjamin Netanyahu para que hiciera lo que resultara necesario. Dio luz verde al bombardeo de puntos estratégicos de Caracas y la entrada de un comando especial para la captura y la extracción de Nicolás Maduro, una acción que desencadenó en la toma de control de Venezuela, un escenario aún confuso y de consecuencias imprevistas. Ahora en Groenlandia,
encuentra un nuevo objetivo. Pese a la oposición de los locales, de Dinamarca y de sus otrora aliados europeos, tiene la intención de comprarla o de anexionarla, dice, para garantizar la seguridad del mundo ante las pretensiones de Rusia y China. La drástica persecución a los indocumentados ha convertido en un conflicto abierto con los ciudadanos en lugares como Minnesota. Este año se consideraba a sí mismo merecedor del Premio Nobel de Paz, que le fue concedido a María Corina Machado y que terminó en su escritorio por razones muy distintas. Tras esa apretada síntesis, ensayemos definiciones rápidas. ¿Más positivo que negativo el primer año de Trump? Dependiendo a quién le preguntes. A ti. Para Latinoamérica, más positivo. Ya, ¿por? Porque Maduro está preso. ¿Sobre 100 cuánto? ¿En Latinoamérica? Sí, para nosotros. ¿Sobre 100 cuánto le pondrías? Para Ecuador 100, para Venezuela 100. Pero ojo, 100 ahorita. Si gana un candidato de derecha Colombia, ya no vamos a tener el monopolio de la atención de Estados Unidos solo a nosotros. Si el hijo de Bolsonaro llegase a ganar las elecciones en Brasil, ya tampoco nos toca compartir. ¿Eso parecería decir que nos conviene que siga una tendencia de izquierda en Colombia? No, significa que hoy, con el pragmatismo propio de una diplomacia, tenemos que entender y maximizar los tiempos. Ok. ¿Son sus logros mayores migración, resultados económicos internos, influencia en el mundo y manejo de la política de aranceles? Dependiendo a quién le pregunte, si a sus bases o a Estados Unidos, y te voy a dar las cifras. El 56% de los encuestados dicen no, Estados Unidos no va en la dirección correcta. En las encuestas dicen 39% de los midterms elections estarían dispuestos a votar por demócratas, 32 republicanos y hay muchos indecisos. Es decir, él se encamina a la posibilidad de perder las elecciones de medio periodo. ¿Qué revertiría ese fenómeno o qué le daría el margen suficiente para que más bien gane? La narrativa de fortalecimiento de lo que dijo, bajar la gasolina, pero sigue siendo el tema laboral, los jóvenes sin trabajo. A pesar de que los números macros suben, un poco la idea colectiva es que sigue siendo un problema. Yo creo que el manejo de ICE y de migración y los excesos o no también será un tema de campaña por algo importante. Lo puse aquí, disputa electoral mezcla seguridad, derechos civiles y percepción de orden público. Es decir, la tenue reacción de todos los opositores y los demócratas es nada más una cacería. Te estamos sitiando, agrupando y esperando. En noviembre te pasamos la factura. Del elector específico, porque su base sí siente dentro de su narrativa que la inmigración ilegal son los responsables, no solo el no trabajo, sino acuérdate que la narrativa de la elección era estos ilegales están entrando, el tren de Aragua, la inseguridad y las drogas. ¿Su base? Hoy no, sigue fortalecida dentro de los republicanos, pero dentro de los republicanos per se hay una disrupción y eso se mostró. Por ejemplo, el presidente Trump estuvo dispuesto en primarias a apoyar un candidato que no era republicano porque el conservador que estaba de republicano no era su candidato. ¿Qué sucedió? Había un candidato conservador republicano que el partido comenzó a apoyarlo a pesar de Trump. Entonces, de alguna manera, recordemos que también los republicanos, así como Trump está de este lado, hay unos en la mitad que están tratando de liderar y lo importante va a ser si Vance o Rubio son los que lideran esa mitad. Muy complejo y muy dinámico a la vez. Cuando volvamos de preguntar a Stephanie Macías, ¿cuáles son los errores y reveses de Trump? Trump genera un realineamiento mundial que por ahora favorece a los valores y democracias en que ha progresado Occidente. Que se mantenga es prematuro decir, pero que esto iba hacia un dominio mayor de la China, los fundamentalistas religiosos del Islam y Rusia es indiscutible. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.
hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la oficial y usual, es decir, a las 21 horas, en todas las plataformas, redes y cableras que ven en su pantalla. Lo hace en CNT desde hace 2 meses, ahí en canal 120. Y lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, en donde cada día cuando vengo a grabar me encuentro con otros protagonistas de la radio también, que ahora es un multimedio, no es radio solamente. Una de ellas, Jara Política. Felicitaciones por los fragmentos que está produciendo, tras un encuentro muy puntual de lo que está de moda con el presidente. ¿Entrevistas de 1 minuto? Sí, eso es lo que ven los jóvenes. ¿Y fragmentos de esto también? Sí, pero menos de 1 minuto. Vamos a lo nuestro ahora. Miren, México, el Excelsior, así reseñó el año de Trump. From this moment on, America's decline is over. Era el inicio de la turbulencia por venir. Donald Trump regresó más poderoso, más determinado y más radical que en su primer paso por la Casa Blanca. Y dentro de Estados Unidos, aplicó con dureza y crueldad sus políticas migratorias que han separado a miles de familias. Tranquila, ma, acá soy yo. Tranquila, ma, aquí estoy yo. ¿Es tu papá? Es mi papá y se lo llevaron. Pero tú no culpa de mí. Desplegó a los agentes migratorios por todo el país. Una decisión que cobró la vida de una ciudadana estadounidense en Minneapolis, Minnesota. ¡No! ¡No! ¡Shame! ¡Shame! ¡Oh my fucking God! What the fuck? Un año en el que no ha podido quitarse la sombra de su amistad con Jeffrey Epstein, el pederasta que se suicidó en prisión en 2019. El escándalo que más le incomoda y que lo sigue persiguiendo con documentos, cartas y fotografías. Y también fue un año en el que Trump dejó clara su intransigencia, ya sea con su insistencia porque Groenlandia sea parte de Estados Unidos, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. o sus amagos contra México. By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico and we're going to have to do something. Pero ningún golpe sobre la mesa fue tan contundente como la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener y sacar del país al depuesto presidente Nicolás Maduro. La turbulencia de la segunda administración trumpista cumplió apenas su primer año. Each line is something that we did. Nobody did that before. And it's big stuff too. Look, we have the hottest country in the world. Está claro, ¿no? Hablan de turbulencia, ponen énfasis, jamás mencionan lo positivo de sacar a Maduro de Venezuela, énfasis en los escándalos con Jeffrey Epstein y en su excesiva y masiva represión a los migrantes ilegales en los Estados Unidos. Sobre esto último, 2 observaciones rápidas. Siendo lamentable y trágico la represión que vemos como en un caso allí, peor es que mueran en el Darién o terminen secuestrados en México. Recuerden eso, porque la migración ha caído casi en un 93%, la ilegal. Y lo otro, la señora que desgraciadamente lanza su carro contra un policía, sabe que la orden en Estados Unidos es disparar a quien haga eso. Nunca debió hacerlo. Esto no justifica el incidente, lo explica, porque bien pudo el agente disparar de manera no mortal y lo hace de manera letal. Puntos aparte, yo quedé en preguntarte sobre los errores de Trump. Menciona los principales o los que consideres más graves.
Creo que no darse cuenta de que una de las grandes fortalezas de Estados Unidos es que no importa quién sea su líder o su visión, la institucionalidad va a aguantar. ¿Y qué quiero decir con esto? El Estado sigue funcionando, tribunales, jueces, Congreso, agencias. Hay frenos y contrapesos reales, no perfectos, pero operativos. La economía se adapta, cambia el modelo, pero no cambia. ¿Reveses? Yo creo que uno de los reveses es el ICE, porque yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no existe justificación para el exceso de la violencia, especialmente si viene represión de un institucional del Estado. Y una de las cosas que ha venido con ICE, a pesar de lo que está sucediendo, es la empatía y la solidaridad. A pesar que está subiendo todos los migrantes, no solo de los latinos. No solo eso. Las cifras hablaban de que cada vez más hay un racismo en contra. En su momento, recordemos que decían, bueno, la inmigración de latinoamericanos, si bien es cierto, no había racismo porque son los que trabajan. Hoy, cada vez más hay mayor racismo. Encuentras empatía en las comunidades. Se han organizado para tener pitos, para avisar. Hay gente que está poniendo sus carros para proteger. A pesar de esa represión, a pesar de ese exceso, también ha sacado lo bueno de la comunidad, que es la solidaridad. ¿Y los fracasos? Las formas. ¿Un fracaso? Si me preguntas a mí de una manera de geopolítica, las formas. Creo que puedes avanzar igual moderando más las formas. Te voy a dar una respuesta, en cambio, que hubiera esperado de ti. No en Trump. No en Trump. Bueno, pero creo que... Dejaría de ser Trump. Pero no conseguiría lo mismo. Pero He's not a nice guy. Pero en cambio... He's an effective guy. Pero en cambio los pesos y los contrapesos sí lo mantienen dentro de la cancha. Mira lo que estamos hablando antes en la entrevista. Tienes a un Trump diciendo lo que él quiere, su visión, nadie está en contra, pero tienes un Marco Rubio de una manera extraoficial manejando las formas. Ese peso y contrapeso es una de las grandezas de Estados Unidos. Formidable. Yo algún momento pensé, y no lo descarten, que esto, como es tan importante y tan inagotable, merecía una semana entera con la misma especialista para diseccionar con detalle lo que apenas hemos abordado, diría que con fugacidad, pero no con superficialidad. El primer año de Trump. Con sus conclusiones volvemos enseguida. Trump genera un realineamiento mundial que por ahora favorece a los valores y democracias en que ha progresado Occidente. Que se mantenga es prematuro decir, pero que esto iba hacia un dominio mayor de la China, los fundamentalistas religiosos del Islam y Rusia es indiscutible. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. A manera de conclusión, prefiero citar 3 aspectos del informe final que les referí al principio de Buró Estratégico de Stephanie Macías, el año del presidente Trump, entre esos temas o áreas distintas también. Miren, sobre política interna ella dice, sobre América Latina, perdón, yo estoy mal, gracias Daniel. América Latina y Ecuador, lectura estratégica. Para la región, esto no es un año más de Estados Unidos, es un cambio de entorno. Los riesgos son mayor presión geopolítica, comercio más politizado, menor margen para ambigüedades diplomáticas, migración y seguridad con temas duros no humanitarios.
Las implicaciones para Ecuador, lo más importante, necesidad de diversificar relaciones sin confrontar, fortalecer capacidad estatal interna, entender que el lenguaje del poder volvió, resultados pesan más que intenciones, y leer a Estados Unidos no desde la afinidad ideológica, sino desde intereses concretos. Formidable. El otro punto, Trump como catalizador histórico, no como arquitecto. La conclusión clave, y aquí está tu lectura estratégica, es: Trump no está diseñando el nuevo orden, está acelerando su aparición. ¿Ya? Eso resume lo demás. Y lo último, conclusión estratégica. El año del presidente Trump no cierra un ciclo, lo abre. No estamos ante un paréntesis, estamos ante el fin de una ficción útil. El viejo orden no va a volver, la nostalgia no es estrategia. La pregunta para América Latina y Ecuador no es si esto gusta o no, es cómo navegar un mundo más duro, más transaccional y menos indulgente, donde el poder volvió a ser explícito, la interdependencia ya no protege y la resiliencia interna es la principal política exterior. Me imagino que la respuesta es el próximo informe, pero respóndelo ahora. ¿Cómo navegar en esas aguas en el caso de América Latina y del Ecuador, Stephanie? Tú preguntaste cuáles eran los aciertos de Trump. Ajá. Regresar a ver a Latinoamérica. Y el Ecuador hoy tiene, con el pragmatismo propio de una diplomacia, donde la vez pasada hablamos de, los americanos dicen due diligence. Necesitamos hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, saber cómo nos alinea la agenda en común y hoy lograr intentar el TLC. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es en este gobierno, ¿cuándo? Y creo que eso es uno de los grandes retos de Ecuador. Si estamos hablando de la última conclusión que dice entender, alinearse y hacer bien su trabajo, es eso, entender cómo lo que nosotros necesitamos se alinea con los intereses de Estados Unidos. Mil gracias, ahora más que nunca, por tu valiosa presencia, examen, disección y tolerancia también en esta hora a preguntas claves en un momento crucial, bisagra. ¿Hacia dónde es lo que está por verse? Según Stephanie Macías, se está acelerando, impulsada por Trump, la transición hacia un nuevo orden mundial. ¿Cuál? Yo diría que está por verse, que es muy prematuro festejar, pero por lo menos en la línea de lo que hace Trump, es en la línea de lo que tanto tiempo hemos reclamado en Occidente, porque se identifica con nuestros valores y con el tipo de democracia en que creemos, que impulsamos y que cultivamos, aunque no siempre practicamos. Y que eso tiene excesos, que eso tiene errores, que eso tiene desvíos, pero que no debe perder el norte, la meta principal, para tener sentido. Y a eso debe dedicarse nuestro cuidado. Y en esa línea, hoy el presidente tomó una decisión muy en la de Trump, castigar con aranceles a un país que no nos corresponde en tema de seguridad, que es Colombia. Por lo pronto, a corto plazo, la repercusión que todos anticipan no se va a dar si es que nos quitan la electricidad, la provisión, la venta de energía eléctrica. No habrá apagones por una serie de circunstancias que es largo y innecesario aquí explicar. Pero sí habla otras repercusiones. Y depende de nosotros de que vayan en la línea correcta. Curiosamente hoy, al final del día, quienes apoyan la medida de Novoa son Iván Duque y María Fernanda Cabal en Colombia, y no los ecuatorianos. Qué ironía, ¿no? ¿Saben qué? Qué egoísmo, qué mezquindad. No reclamen después, ¿ya? Nosotros no podemos solos vigilar una frontera en donde al norte nuestro, al sur de ellos, desde ese año era más que nunca, siembran más coca, hay más terrorismo y Colombia no ejerce su soberanía. Trump se lo hizo entender así a México y ya ven, ¿ok? Las cosas empezaron a cambiar. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. No se trata de hacer todo perfecto, sino de sumar buenos hábitos todos los días. Camina más, toma agua, cuida tu cuerpo con productos pensados para ti. Todos los martes y jueves, con Wellness encuentras hasta el 40% off en lo que necesitas para tener una vida más equilibrada. Con los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.
Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.